el monitoreo para mí es fundamental. Venía escuchando declaraciones de Santiago Ruiz, expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada. Y Santiago se lamenta de que Honduras, según lo que yo le interpreté, sigue en el mismo círculo vicioso, con inseguridad jurídica, con falta de reglas claras para la inversión. Y dijo, miren, no se crean eso de las razones que se han expuesto para esa empresa que se va del país en noviembre. No, dice, son otras las razones por las que estos capitales se van del país. Él remarcó en que no hay reglas claras, destacó que hay inseguridad jurídica, destacó que el presente gobierno sigue justificándose su lentitud en el concepto narcodictadura y que no comienza, no enciende el motor, no despega la nave en función de los objetivos de campaña. Así se manifiesta el expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Santiago Ruiz. Sentía un Santiago triste, a un Santiago pesimista, que cree que Honduras es un país con enorme potencial, pero que todavía prima lo político, lo partidario, y el país no es capaz de dar ese salto cualitativo, desprenderse de la politiquería y empezar a soñar a lo grande, volar en función de convertir a nuestra patria en un estado atractivo para todo, atractivo para la inversión. Y eso es fundamental. La principal lucha que todos debemos tener es porque el país genere riqueza. Y la riqueza se genera con inversión, la inversión genera empleo y ahí solventamos uno de los mayores problemas que tenemos, el desempleo, la informalidad. Ese es punto clave. Si todo esfuerzo de una sociedad debe ir orientado justamente a que hayan condiciones de vida equitativas, iguales para todos. Siempre habrán algunos que tendrán más bienes que otros. Eso es así. Siempre habremos trabajadores y habrán empresarios. Siempre es así. Pero lo importante es que, así como hay empresarios y oportunidades para que otros también se vuelvan empresarios exitosos, que esa clase trabajadora vaya mejorando su nivel de vida también. Ese es el trabajo, para eso existe gobierno, para eso nos organizamos, para tener buena convivencia y para que hayan oportunidades para todos. Pero hoy sentía a un Santiago Ruiz con bastante pesimismo. No ve claridad Santiago. Es que ayer hablábamos del Estado de Derecho, que seguimos repitiendo que lo que el país necesita es Estado de Derecho. Y en efecto así es. Y como lo venimos manejando desde hace décadas y no fortalecemos ese Estado de Derecho, ya nos resulta hasta cansadino, trillado esa palabra, o esas dos palabras, Estado de Derecho, son tres. Pero básicamente porque no podemos conseguir ese Estado de Derecho fuerte. Porque lo venimos diciendo, predicando, soñando desde hace décadas y somos incapaces de lograrlo. Entonces resulta cansado. Esta mañana, aquí en Frente a Frente, para analizar toda esta temática de la inversión, lo que ha pasado con esta empresa de Choloma, Hanesbrands, que anunció que se va del país a partir de noviembre y que deja 1.700 trabajadores sin empleo. Eso y otros temas que tienen que ver con la inversión. Hemos invitado a Jacqueline Foglia, que es la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones, a quien saludo. Bienvenida, Jacqueline. Es un placer tenerla aquí en el programa porque siempre que invitamos a Jacqueline, nunca nos dice no, siempre nos dice sí y eso uno lo agradece. José Carlos Carías es especialista económico financiero del Consejo Nacional de Inversiones. Me alegra ver esta juventud en diferentes instituciones, ver a jóvenes en el COEP, ver a jóvenes en ASJ, ver a jóvenes en el CNA, ver a jóvenes en el Consejo de Inversiones.
Esta es la generación, y cómo quisiera uno que toda la generación de jóvenes a la edad de José Carlos Carías tuviesen ya las oportunidades de demostrar el talento. Desafortunadamente algunos se quedan con tercer, cuarto grado, otros ni siquiera tienen la oportunidad de ir a educación media. En el camino se van quedando. Y ahora que hay padres de familia que dicen, ¿y para qué vas a ir a la escuela, hijo? Si de todos modos en el país no se encuentra trabajo. Y hay estudios de la Universidad Pedagógica que establecen que hay papás que así están pensando: mejor quédate trabajando aquí en la casa, mejor acompáñame a la labranza. ¿De qué te sirve ir a estudiar si no conseguís trabajo? Pero no, la educación es fundamental para romper la pobreza. A los papás que nos están escuchando en cualquier rincón de Honduras, la educación es la única forma de romper con la pobreza. Entonces, a mí me gustaría que toda la juventud en la edad de José Carlos Carías tuviese las oportunidades que él tiene en este momento. Bienvenido. Mira cuánto dije para decirte que me agrada ver a los jóvenes tomando la batuta ya en todo esto. Saludo también a Rubén Darío Sorto, consultor empresario, que está en la ciudad de San Pedro Sula. No sé si está en los estudios de Televicentro o está vía Zoom desde su vivienda. ¿Qué tal, Rubén Darío? Buenos días, Renato. Buenos días a José Carlos y a Jackie. Es un gusto compartir el día de hoy este importante tema. Yo sé que este debería de ser el tema más importante y que deberíamos de tocar prácticamente todas las semanas, porque esa es la preocupación principal que tiene la población. Inversión, que es igual empleo. Usted lo explicó sencillo y directo al público. Bueno, muchas gracias, Rubén Darío Sorto. ¿Por qué esta empresa se va del país? Es que me puso a reflexionar Santiago Ruiz cuando dijo, y Santiago debe ser un hombre bien informado, sí, pero también Jacqueline Foglia lo es, que no se está yendo por las razones que expone. Es que, francamente, las reglas no son claras para nada, la gente se desestimula y mejor lleva sus inversiones a otro lado. ¿Qué sabe Jacqueline Foglia? Bueno, estaba escuchando a Santiago esta mañana, también venía escuchando la radio, y hay varias cosas que él dijo que sí, cuando uno lo mira desde nuestra óptica, ¿verdad? Aquí en Honduras, y uno dice, puchica, esta empresa que lleva años aquí está desempleando gente. Uno lo mira y el dolor es real, a pesar de que le van a pagar sus prestaciones, toda su liquidación sí, correcta, pero es un empleo digno que estas personas tenían. Hanesbrands, así como muchas multinacionales, tiene varias operaciones en varios países. Esto es para aprovechar dónde están los mercados y aprovechar también la logística para poder llegar a sus mercados con sus productos. Ellos tienen 9 operaciones en Honduras y solamente una de ellas la están quitando de línea, como decir, sacándola de producción. Y ellos aducen, ¿verdad? Y esta es una cosa pues, que tienen muchos datos de cómo se porta el público que compra cuando ocurre una recesión. Porque de veras hemos estado en 2 trimestres en Estados Unidos que si estamos o no estamos en recesión. Así están los estadounidenses en este momento, porque las están dando líneas del mercado o señales del mercado que hay una inflación alta, no hay tanto crecimiento, pero sigue creciendo el empleo. Entonces, no están todos los datos para decir estamos en recesión. Pero ya la gente se empieza a comportar como que está en recesión. ¿Qué pasa cuando la gente entra en una recesión en Estados Unidos? Cambian los patrones de consumo. Sí. Sube el consumo del café y sube el consumo de la cerveza. Sí. Deja de consumir la gente camarones y cosas ya más caras, ¿verdad? Muchas veces consumen más azúcar, ¿verdad? Porque hay muchos productos de bajo costo que tienen mucho azúcar y dejan de consumir ciertas piezas de ropa. Esa es la razón de ser de que Hanesbrands, que produce ropa, dice, esta línea no la vamos a vender en los próximos 3-4 meses, vamos a quitar esta fábrica. Ahora bien, Hanes tiene fábricas en varios países. Sí. Entonces, uno dice, ¿por qué escogieron la de Honduras, que está en Puerto Cortejo, está casi en Puerto Cortejo, frente a Estados Unidos? Sí. Y ahí es donde tenemos que ver lo que dice Santiago. Hay tal vez algunas razones internas y algunas son que pueden ser causadas por la situación de inseguridad jurídica y otras causadas por el clima, que ese es uno de los problemas que tenemos en el Valle de Sula.
El día de ayer, pues yo estaba en San Pedro en Expo Energía, ¿verdad? Que es esta expo en la cual participamos el Consejo Nacional de Inversiones, y hablando largamente con Eduardo Facusé, con el presidente, él me decía, es que el riesgo, es que tenemos que hacer las represas, me dice, es que tanto para irrigación, contención de agua y energía, pero ahorita primordialmente es la contención de agua, me dice, yo soy presidente en este valle, hay cientos de fábricas, cientos de personas, y que si se nos vuelve a inundar, ¿qué hacemos? Me dice. Entonces viene por razones climáticas, ¿verdad? De riesgo climático, porque en Choloma es una zona baja, ¿verdad? Y algunas partes de Potrerío, de Pimienta, de Villanueva, donde están otras maquilas. Y luego también dicen, ok, nos van a cambiar las exoneraciones, no las van a cambiar. Entonces hay varios factores que son externos y factores que son climáticos o mundiales y otros factores que son nuestros. Entonces tenemos que trabajar en lo que nosotros podemos, los hondureños, tanto a nivel de gobierno como a nivel de sociedad, en el caso de Eduardo, que está empujando porque se hagan las represas, en el caso del Consejo Nacional de Inversiones, trabajando con los inversionistas y hablando con ellos qué podemos hacer para que se les solventen muchos de los problemas que tienen con diferentes entes gubernamentales. Bueno, pues no deja de tener razón Santiago Ruiz, no deja de tener Santiago Ruiz. Me interesa ese comportamiento de consumo. Cambia en Estados Unidos cuando se avecina una recesión. Así es. Jacqueline. Así es decir, la gente que se refugia en la cerveza. En el café. Café. La gente no sale tanto, entonces toman más café en casa. Entonces ese es un beneficio para nosotros que tenemos que aprovechar. Sí. Y ahorita los cafetaleros, es decir, los que son los comercializadores de café, ya están recibiendo los pedidos del nuevo año, de la nueva cosecha. Entonces nosotros cambian los patrones, pero tristemente sube el trabajo en el café, pero baja el trabajo en la maquila. Sí. ¿Me entiende? Entonces, pero es una cosa que es normal, pero es dolorosa. Y eso, por eso es que cuando usted dijo la educación es extremadamente importante porque le da flexibilidad a la persona de que si pierdo mi trabajo aquí, puedo hacer otra cosa. Claro, claro. ¿Y qué líneas son las que sigue Heimbrandt aquí en el país? ¿Con qué línea sigue operando en el país? Ellos tienen, la operación que está cerrando se llama la Operación Jazz, pero ellos tienen diferentes operaciones. Ellos hacen mucha ropa como de deporte, de ropa interior, camisetas. Entonces, y ellos tienen varias líneas, entonces varias operaciones en que una tal vez se especializan en ropa interior de mujer, de algodón, otra en camisetas de varón, otra en camisetas de niño, entonces tienen así las operaciones. Usualmente siguen operando siempre las que son de niño, porque los niños crecen, aunque estén en pandemia, estén encerrados, claro, pero la de adulto usualmente es la que van haciendo más lentas las operaciones. Y es ahí donde suspenden la operación, en esa línea de ropa de adulto. Probablemente la ropa de adulto, no sé exactamente los detalles, pero sí tienden a ser porque ya uno en la recesión no sale tanto, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no se usan, pero también en otras, y lo que es preocupante en toda la maquila, y yo creo que ustedes han hablado con la Asociación Hondureña de Maquiladores, que en otras maquilas se está viendo que están bajando un poquito el empleo. Es decir, iban en una creciente de empleo hasta como mitad de año, porque sí, se estaba viendo, a pesar de lo que está ocurriendo en Ucrania y en Rusia, se está viendo pues que la gente está más empleada en Estados Unidos, están saliendo, están comprando más ropa, pero de repente es como que se empieza a aplanar por la recesión inminente. Ya voy a escuchar a José Carlos Carías, después de haber escuchado a la titular del Consejo Nacional de Inversiones, Jacqueline Foglia. Paso ahora hasta San Pedro Sula, donde Rubén Darío Sorto nos aporta también sus comentarios de esta situación de baja inversión de capital extranjero. Bueno, hay que ser claro, Rubén, quienes más invierten aquí somos nosotros, ¿no? Sí. Yo me incluyo, aunque no invierto otras cosas, otro tipo de cosas, no dinero. Pero los hondureños somos los que más inversión hacemos en el país. Pero claro que se necesita ese capital extranjero. ¿Cuánto pesa ese capital extranjero? ¿Cuánto empleo genera? Por eso voy a escuchar los comentarios de Rubén Darío Sorto. Adelante. Gracias, Renato. Siguiendo la línea de pensamiento de Jacqueline, elaboro un poco con el tema de la recesión en Estados Unidos.
el día de ayer la revista Forbes publicó los últimos números respecto al comportamiento de la economía norteamericana y todo indica que formalmente ya están en recesión. Para declarar si hay o no hay una recesión, se necesitan 3 periodos consecutivos donde la economía se contrae. Y los números, eso es lo que muestran. La economía norteamericana se ha contraído por un tercer trimestre consecutivo, entonces oficialmente estaríamos técnicamente en recesión y por consiguiente que nuestro principal socio comercial esté experimentando esta contracción tiene efectos en nuestra economía y en nuestras exportaciones. Creo, al igual que Jacqueline, que es una mezcla de factores lo que ha incidido, específicamente hablando del caso de Haynes. El cierre de esta operación viene, por un lado, por una reducción en la demanda, definitivamente, por un incremento en los inventarios. Y por otro lado, hay asociados temas de riesgo, ¿verdad? Yo el día de hoy le envié algunas filminas a producción. No sé si me pueden ayudar, por favor, a colocar las primeras 2 filminas que creo que nos deben de traer un poco de luz al tema de cómo es que toman la decisión todas estas empresas para invertir o no invertir en un país. Y es importante que entendamos el racional que hay detrás de atraer inversión para poder realmente ser efectivos en esa meta. Mire, aquí hay 2 actores que debemos de entender cómo es que toman esa decisión. Por un lado están los entes financieros, los bancos, los fondos de inversión, un banco de primero o de segundo piso que va a fondear a algún tipo de inversión. Y me llamó poderosamente la atención cuando algunos oficiales de gobierno hacían que dudáramos con respecto al impacto que tiene el riesgo país. Pero el día de ayer, consultando con oficiales de un banco de segundo piso importante que tiene mucha importancia en la región, me recalcaban y me hacían estos señalamientos, estos 4 puntos. En primer lugar, lo que toma en cuenta un banco para colocar fondos es el riesgo país. Y el riesgo país de Honduras se ha duplicado en los últimos 10 meses. Literalmente se ha duplicado. En enero era de 3 puntos, 3.2 puntos. Hoy estamos hablando de 6.5 puntos. Llegó hasta casi 9. Casi se triplicó el riesgo país. Este es una bandera roja y un desincentivo para la inversión. Vea el segundo, que Jacqueline lo tocó, las contingencias sociales, es decir, todos aquellos riesgos que hacen caer los ingresos, como por ejemplo, ¿cuáles? Las semanas anteriores tuvimos lluvias en todo el país, pero específicamente en el Valle de Sula, y ya experimentamos con ETA y IOTA severos daños a la industria maquiladora, y no hemos trabajado de manera diligente como debimos de haberlo hecho, resolviendo ese riesgo. Ese es un tema que las empresas que se vengan a establecer al Valle de Sula toman en consideración. Ténganlo por seguro. El tercero son los temas de integración y de reputación, de integridad y de reputación de aquellas firmas que van a solicitar fondos para invertir. Luego vamos a elaborar respecto a eso. Pero el cuarto punto, de nuevo coincido con Jacqueline, y es qué tanto marco legal hay propicio para invertir en sectores clave, en incentivos, en las leyes. Si hoy tenemos un incentivo y la siguiente administración la cambia y la siguiente administración la vuelve a cambiar, las reglas no están claras. A eso se refiere con la seguridad jurídica.
Lo que hoy es válido, mañana no lo es y probablemente pasado vuelva a hacerlo. Debemos de tener una ruta bien clara con respecto al tema de seguridad jurídica. Esos 4 puntos son claves para los bancos. Y me voy a ir, si pasan a la siguiente filmina, por favor, rápidamente para poder avanzar. El inversionista que toma en consideración para decidir invertir en un país. Número 1, el nivel de rentabilidad. O sea, qué tan rentable, qué tan productivo, qué tan competitivo puede ser una inversión en Honduras o una inversión en China o una inversión en Guatemala o en Nicaragua. Ahí se tocan temas de productividad, de competitividad, de costos de infraestructura, de costos logísticos, marco regulatorio, el nivel de umbral de riesgo que está autorizado por los socios. Es decir, si se percibe que un país es altamente riesgoso en múltiples temas, nosotros tenemos un riesgo que no hemos logrado mitigar, el riesgo climático, y aquí hay que hacer énfasis. Debemos de invertir en infraestructura que nos ayude a mitigar el riesgo climático. El potencial para financiar el proyecto de inversión, es decir, si hay un banco, si hay un ente financiero, si hay un fondo de inversión que coloque fondos para un determinado proyecto. Ahí me detengo y solamente le menciono un caso. CMI, que es una corporación guatemalteca, acaba de anunciar esta semana que va a invertir en Guatemala 1.8 billones de dólares en los próximos 3 años. ¿Por qué los está invirtiendo y en qué los está invirtiendo? Nosotros, como país en Honduras, no tenemos todavía un grupo hondureño que haga un anuncio de ese peso, de ese calibre. ¿Por qué CMI invierte en Guatemala y por qué en Honduras no lo hace? Vea el 4 punto, que es coincidente con el racional del banco, la seguridad jurídica ofrecida por el país en mención. Entonces, aquí hay aquí se cruzan los 4 puntos, tanto del inversionista como del banco, como del ente financiero, y si tenemos claro el racional que hay detrás de ambos actores, vamos a ser capaces de atraer inversión a pesar de las condiciones que que estén primando en el mundo. Le doy una cifra y con esto le cedo la participación a los otros participantes. Los flujos de inversión extranjera directa en el mundo cayeron a raíz de la pandemia. Antes de la pandemia, en el año 2019, rondaban por ahí por 1.7 trillones de dólares y cayeron en más de un 39% durante la pandemia. Pero el año pasado, ya en el 2021 y en este 2022, el rebote en los flujos de inversión extranjera directa a nivel global han crecido en más de un 51%. Significa que hay dinero para invertir. ¿Qué tan efectivos hemos sido o estamos siendo para atraer esa inversión? ¿Qué tan prioritario para nosotros como nación es traer algo de esos flujos de inversión? ¿Y quién está teniendo éxito en el mundo para atraer esos flujos de inversión? Son preguntas que debemos de contestar el día de hoy. Bueno, y gracias porque usted las formula, yo las anoto y ya les voy a repreguntar sobre esto que está diciendo Rubén Darío Sorto. Porque a mí me gusta lo pedagógico. Después de esa excelente exposición de Rubén Darío, como lo fue de Jacqueline Foglia, me gustaría que así como el ABC, ya para la gente que le cuesta memorizar un poquito, en orden descendente, dígame los principales riesgos para no ser atractivos
al capital extranjero? Comencemos por ahí. Así, de manera rápida, por favor, Rubén Darío. Riesgo sociopolítico. Y no lo dice un servidor, lo dicen estudios de las Naciones Unidas, lo dicen estudios de firmas especializadas en atraer inversión, lo dicen consultoras independientes. Riesgo sociopolítico es el principal desincentivo. Cuando hay inestabilidad sociopolítica, la inversión se va, se aleja, no viene al país. Pregúntese, y yo quisiera preguntarles a los otros panelistas, ¿estamos viviendo en relativa estabilidad sociopolítica? ¿Tenemos estabilidad sociopolítica? Yo creo que no. Vea las luchas internas que hay entre distintos actores políticos y que se generan y que derivan en conflictos sociales. Número 1, riesgo climático. El número 2, el riesgo climático es un severo desincentivo. Sequías en Brasil, lluvias extremas en Centroamérica. Para que usted tenga una idea, hablábamos del café. Normalmente en las zonas productoras de café se necesitan alrededor de entre 1900 a 2100 milímetros de lluvia por año, en 12 meses. A la fecha, en ciertas zonas de Honduras, estamos pegando casi los 3000 milímetros de lluvia. Hay un exceso de agua y eso afecta las vías de comunicación, afecta la productividad de las zonas cafetaleras, afecta la calidad del café. Entonces, y lo peor del caso es que toda esa agua en verano la necesitamos. No tenemos infraestructura para recolectar esa agua. Lo malo no es que llueva. Tenemos excedente de agua en invierno y falta de agua en verano. Solo le interrumpo unos segunditos. Lo malo no es que llueva, si es bueno que llueva. El problema es que no tenemos capacidad de almacenamiento. El problema Correcto. es que tenemos pelones todos los cerros. Entonces la tierra no absorbe agua, va directo a los cauces de los ríos y quebradas. Estas están asolvadas y ahora con poca lluvia se desbordan. Es decir, la abundancia de agua no es ningún problema. El problema es que el país no tiene infraestructura para guardar esa agua. Entonces, muy bien. Usted me dice. El tercer riesgo. Riesgo país, correcto. El tercer riesgo más importante es que usted tenga recurso humano, pero que no tenga capital humano. Son dos conceptos totalmente Educación, diferentes. sí. Correcto, exactamente. Usted puede tener una población joven, usted puede tener una población que esté en posibilidades de trabajar, pero si no la ha preparado para lo que el mundo requiere, para los productos y servicios que el mundo está demandando, no tenemos absolutamente nada que ofrecerle al mundo. Gracias, Rubén Darío Sorto. Es el momento de escuchar a José Carlos Carías, pero solo le pido que me dé unos 2-3 minutos para ir a la pausa comercial. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Sismo de magnitud 5.0 sacude costa norte de Honduras. Me decía Jacqueline Foglia, yo no lo sentí, es que fue allá en Cortés, le digo, porque yo tampoco lo sentí. Yo casi nunca siento los temblores, aunque sean cerca de aquí, de la capital. Si usted quiere conocer más de este temblor de tierra, pues le pido que entre a tunota.com. Ahora mismo, ¿verdad? Métase a su computadora y deje la ventanita de frente a frente. La OMS advierte de muchos brotes de cólera alrededor del mundo. Requerimiento fiscal contra el conductor de lancha que naufragó en el río Guayambre. Es increíble. $15 le cobran a la gente y la meten por un río solo para cobrarle esos $15. Es increíble, como que no tenemos familiares que han pasado situaciones complejas buscando migrar hacia los Estados Unidos.
nos comportamos de una manera realmente fría con estos migrantes que vienen de otros lados y que utilizan nuestro territorio para luego llegar al norte. El editorial de tu nota, intervención de instituciones de sociedad civil, golpe a la democracia. Si usted quiere tener acceso completo a ese editorial de tu nota, intervención de instituciones de sociedad civil, golpe a la democracia, pues lo invito a que desde este momento entre a tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Ya en unos minutos tendré aquí en Frente a Frente a don Gustavo Duarte, que es vocero de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, con un breve mensaje sobre una conferencia general que se estará transmitiendo en los próximos días. Ya les voy a dar todos los detalles. La conferencia general número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Atento, ya él está aquí en nuestra sala de redacción y luego de este segmento lo tendremos unos cuantos minutos aquí para que nos dé a conocer este anuncio. Coinciden Jacqueline con Rubén Darío Sorto de que son los principales riesgos que el país tiene en este momento en cuanto no ser atractivo para atraer de manera o de forma masiva capital externo, el riesgo sociopolítico, el riesgo climático, seguridad jurídica, la escasez de capital humano. En cierto sentido, y especialmente porque respeto mucho a Rubén Darío, él es un empresario, ¿verdad? Él sufre los embates de riesgo, ¿verdad? Al poner su dinero a trabajar. Entonces, y hemos estado discutiendo con Rubén Darío, solamente le quería corregir una cosa, CMI, sí, esta corporación guatemalteca también va a invertir parte de esos 1.800 millones de dólares, parte en Honduras, porque ellos tienen varios diferentes tipos de negocios, así que solamente eso, pero sí estoy de acuerdo en varios de esos puntos, especialmente en el momento que se encuentra Honduras en esto, en el que acabamos de pasar una transición política, y esta es una verdadera transición política, cambiamos de un partido a otro partido, no del mismo partido. Entonces las transiciones son un poquito más dolorosas, se puede decir, el aprendizaje de los nuevos mandos intermedios, ¿verdad? de las diferentes instituciones de gobierno y también los cambios que se tienen que hacer, pues desemplear a mucha gente del partido pasado que estaba en el gobierno y emplear y entrenar nuevas personas. Entonces sí hay una transición un poco dolorosa, ¿verdad? Y eso también está causando que algunos de esos mensajes que salen de esas personas porque están entrando con todos los bríos, ¿verdad? Entrando al trabajo, y a veces unos discursos que deberían ser de campaña y no ya de un funcionario y un servidor público. Sí, el gobierno tiene algunos hipotes dogmáticos. Tiene algunos hipotes, que bueno que estén empleados, ¿verdad? A mí me gusta, y por eso estoy valorando que esté aquí este joven, como otros jóvenes que yo miro desfilar por Frente a Frente. Pero tiene unos chicos dogmáticos, radicales, unos hipotes que acaban de nacer y creen que ya saben el teje y maneje del mundo. Pero bueno, cuando uno es joven así es. Luego uno va madurando, va teniendo equilibrios. Es bueno el equilibrio en todo aspecto para ser sensato a la hora de hablar, ecuánime a la hora de hablar. Pero hay mensajes radicales totalmente, que obviamente a quien quiere invertir lo piensa y requete piensa. Y con eso del riesgo sociopolítico, mira, tenemos una incertidumbre que no sabemos a ciencia cierta el desenlace de la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia. Tantas cosas que se dicen sobre esa elección de la Corte Suprema de Justicia, que cualquiera piensa dos veces en decir, voy a invertir en el próximo semestre en Honduras. Mejor espera cómo evoluciona el asunto. Si de tal manera que aquí se cree que entre diciembre y enero ocurrirán
situaciones complejísimas que yo esperaría que no fuera así, ¿verdad? Que la Junta Nominadora dé los 45 nombres al menos al Congreso, que sean los mejores hombres y mujeres que envía al Congreso, que aquí escojan a los mejores 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que no pasemos por esos traumas de índole político, partidaria y personalísima que afectan tanto al país, para no seguir desangrando a Honduras y afectando la imagen de Honduras. Miren, este es el comportamiento de la inversión en el país y para esto dejamos a José Carlos Carías. Bueno, buenos días. Por favor, José Carlos. En primer lugar, queríamos mostrar un contexto, ¿verdad?, de cómo ha sido la evolución desde el año 2017 hasta el 2021, tanto de la inversión privada como de la inversión extranjera directa. Entonces, en primera instancia, tenemos la inversión privada. Este ha sido el comportamiento de este periodo de análisis, ¿verdad? Y lo que nos interesa mostrar bastante es lo que ocurrió en el año 2020, que es a raíz de la pandemia y también de las tormentas tropicales que ocurrieron a finales del año, cómo se vio afectada la inversión y también luego vemos la recuperación para el año 2021, creciendo en un 35.8% con respecto al año 2020. Actualmente, lo que también nos interesa, obviamente, lo que está ocurriendo este año, ¿verdad? Entonces, a junio 2022, la inversión nacional total, tanto privada como pública, presentó un decrecimiento interanual de 10.7%. ¿A qué se debió esto? Principalmente por el uso intensivo de los inventarios de azúcar, aceite y grasas, para suplir, ¿verdad?, la demanda interna y externa de estos productos. Pero también cabe mencionar que también a la misma fecha, la generación de capital fijo presentó un crecimiento de 4.8% impulsado por la inversión privada, y esto se debe por la maquinaria y equipo de transporte y también por la construcción a nivel residencial, industrial y comercial. Entonces, esto nos da un panorama, ¿verdad?, de cómo se han estado comportando las inversiones privadas en estos últimos años. Seguramente mucha gente te está escuchando y se repregunta, ¿y eso es bueno o es malo, esos números? Por favor, sí. Expliquémosle de la manera más pedagógica y sencilla. Es bueno porque vemos que a partir de la pandemia y de las tormentas tropicales que ocurrieron, la inversión ha estado incrementándose, ¿verdad? Sí. Ahorita es por el uso de inventario para suplir la demanda interna y externa de los productos que le mencioné. Sí. Esto también va en concordancia por lo que dijo la licenciada Jacqueline, del uso, por ejemplo, del azúcar. Entonces, se está creciendo la demanda por estos productos. Sí. Y lo que pasa es que se va aplanando. Este es el efecto rebote, ¿verdad? Cuando baja tanto, pues claro, el año siguiente que nos estamos recuperando sube la inversión. Claro. Pero después ya para el 2022 se está notando probablemente un aplanamiento en esta curva. Probablemente esta curva cuando termine el año, ¿verdad? Porque vamos a ver, va a estar más plana o va a estar como por acá. Entonces, sí hay inversión, hay mucha inversión nacional. Inversión nacional, esa era mi pregunta. ¿Qué porcentaje de inversión nacional? Usualmente es 20-80, más o menos es 20-80. 80 nacional, 20 extranjera. Sí, históricamente. Pero en los últimos años, prácticamente del 2017 para acá, se está viendo que hay 85-15 y hemos llegado hasta 87-13, que la inversión nacional es y la que está creciendo, es decir, de la inversión que crece una fábrica y pone una línea adicional, la reinversión en la inversión existente o la ampliación de una finca, eso es lo que de veras está empujando la economía de Honduras. Pero no es suficiente, Renato, porque sí. Nosotros, y esa es una cosa que nosotros no aprovechamos, la posición tan impresionante que tenemos geográficamente, sí. ¿Verdad? Con dos costas, con puertos en los dos, y entonces ahorita es una de las cosas en que el Consejo Nacional de Inversiones está trabajando fuertemente, es el potencial, dar a conocer el potencial que tenemos con el Canal Seco. Terminamos el mejoramiento de Puerto Cortés, el Aeropuerto Internacional de Palmerola y ese pedazo de carretera hacia la Panamericana en el sur. Entonces podemos unificar y podemos cruzar, es decir, un furgón puede cruzar en 8 horas el istmo, ¿verdad? Entonces para nosotros es un punto de venta de país, es un punto de venta que tenemos que darlo a conocer. Cuando vienen inversionistas extranjeros, como la geografía no es el fuerte de muchos inversionistas, ellos después ven y dicen 8 horas, pero se quedan sorprendidísimos porque ellos saben, si han utilizado el Canal de Panamá, que simplemente tienen que esperar, porque el Canal de Panamá
es un canal mucho más angosto, pero tiene un flujo impresionante de barcos, ¿verdad? Entonces, este es un punto de venta. Entonces, nosotros tenemos que sacar adelante y tenemos que ver eso, atraer esa inversión extranjera porque fortalece las reservas nacionales, trae nueva tecnología, nuevo entrenamiento a nosotros y también trae más empleo, que es el aspecto número uno de este gobierno, debería ser, y de todos los gobiernos, es generar nuevo empleo para los hondureños. Es decir, es bueno el crecimiento de la inversión privada nacional, claro que es bueno, Sí, es buenísimo. porque es lo que nos está sacando adelante. Sí, pero igual no podemos descuidar atraer capital extranjero por todas esas razones que ha mencionado Jacqueline Foglia, por favor. Al próximo. Vamos con la próxima gráfica. Ya luego Rubén Darío Sorto nos recibe en San Pedro Sula. Vamos con la próxima gráfica. Creo que ahí está. Y en esta gráfica se muestra ya el comportamiento de la inversión extranjera directa. En la gráfica de la izquierda, igual podemos ver el comportamiento que ha tenido una tendencia hacia la baja a través de los años, desde el 2017 al 2020, obviamente llegando al mínimo del periodo por toda la situación de la pandemia. Y luego vemos el repunte, ¿verdad?, en el año 2021, creciendo una tasa del 67.3% y alcanzando los 700 millones de dólares en el caso de Honduras. Esto ya se debe a la reactivación de la economía a nivel mundial y entonces por esto vemos ese comportamiento. De la inversión extranjera directa también, ¿verdad? En Honduras principalmente este crecimiento se debió a la reinversión de las utilidades de las empresas y también por otros instrumentos de inversión y casi alcanzando el 50% de este monto lo representa la industria manufacturera. Entonces creo que es un tema muy importante que recalcar. Y actualmente en el año 2022, bueno, nosotros nos basamos, ¿verdad?, en las cifras de Banco Central y está actualizado hasta el primer trimestre. Entonces acá hice un comparativo del primer trimestre de cada año y podemos ver que el año 22, en comparación al año 2021, creció en 15%. Entonces eso es muy importante tenerlo en mente. Y también, ¿qué pasa con las inversiones? Como se ha mencionado durante toda la charla, ¿verdad?, los factores internos afectan bastante la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana, pero también los externos. Entonces, a veces a nosotros nos preguntan, ¿cómo van a estar las inversiones a final de año? Se nos hace muy difícil, dado que los factores externos tienen un impacto muy importante. Ahorita, toda la situación de Rusia y Ucrania, hemos visto cómo están entrando en recesión varias economías del mundo. Entonces, también ahorita están incrementando las tasas referenciales. Entonces, los países ahorita están buscando controlar la inflación a través del incremento de las tasas de interés, lo cual disincentiva el consumo y la inversión. Entonces, todos esos son factores que nosotros como somos un país pequeño que tenemos el 33% de nuestro comercio con Estados Unidos. Entonces, todos esos efectos mundiales también tienen un impacto en la economía nacional. Entonces, a veces a nosotros se nos dificulta dar una razón, ¿verdad? También está la parte climatológica. Ahora los fenómenos son más intensivos, con una frecuencia más rápida. Entonces, todo esto tiene un impacto. Entonces, en el contexto de las inversiones, creo que eso sería todo. ¿Sí? ¿Tienes algún comentario adicional? No, sí, y lo que nosotros miramos es que cuando nosotros nos preguntan qué pensamos, entonces yo digo, yo pienso que sí, que vamos a sobrepasar los 700 millones de dólares en inversión extranjera directa del año pasado, pero a veces uno dice, puchica, tal vez no, ¿verdad? Porque uno dice, que si se extiende, si se le ocurre al presidente Putin hacer otra cosa peor de lo que está haciendo. Entonces, nosotros como somos una economía abierta, en el caso abierta, porque nuestros aranceles son bajos hacia muchos países del mundo, lo que pasa en esos países que compran o que invierten en nuestro país nos afecta mucho. Si fuéramos una economía más cerrada, estaríamos más protegida, como fue los embates cuando fueron las grandes recesiones mundiales hace 50 años. La economía era muy cerrada, los aranceles eran 35, 50%. Ahora somos una economía abierta, más dinámica, pero también más expuesta a esta inflación. Y cuando dice José Carlos, las tasas referenciales, eso quiere decir, digamos, en Estados Unidos, acaba de decir el señor Powell, ¿verdad?, que es el del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal. Ellos están porcentualmente subiendo cada 3 meses un poquito el costo del dinero entre banco y banco. Y claro, si a un banco le cuesta
Es decir, pedir prestado dinero, claro que le va a cobrar esos intereses al que pide prestado para la casa, para el carro, y todo se empieza a encarecer un poquito y los patrones de consumo también cambian. Sí, por el comportamiento del 2022, yo hago la misma pregunta que ustedes formulaban de manera general. ¿Creen que se incremente esta inversión extranjera directa en el país? ¿Por el comportamiento que llevamos hasta ahora? Nosotros ahorita sí creemos que vamos a rebasar simplemente por las inversiones existentes anunciadas, ¿verdad? Especialmente en la maquila, ¿verdad? Entonces, y lo que tenemos que cuidar, porque ese sí es, a veces la gente dice, pero ¿y que la agricultura? Sí, pero nosotros tenemos que propiciar mejores condiciones para inversiones en agricultura y en logística, porque esa es la cosa que tiene que disparar. Pero cuidemos la maquila, porque tiene empleada mucha gente, tiene una estabilidad, está trayendo fondos al país. Entonces, le digo, cuidemos lo que ya está bien y ahora ayudémosle, porque toda la inversión logística para sacar adelante todo lo de la inversión del canal seco y la inversión en agricultura, que nosotros podemos alimentar al mundo, porque somos un país rico en agua. Ahorita un poco muy rico en agua, ¿verdad? Como decimos, pero sí es un país rico en agua, entonces tenemos que propiciar eso. Pero entonces y nosotros hemos recibido muchos inversionistas potenciales de China, ¿verdad? Varios de los ministros recibieron de Arabia Saudita, y ahorita Arabia Saudita, los Emiratos, todo el Golfo Pérsico y el parte sur de Estados Unidos, que son los petroleros del mundo, tienen muchos fondos. Lo que decía Rubén Darío, hay mucho dinero para invertir. Ahora, tenemos que ver cómo lo atraemos a Honduras. Y ese es el puntito clave al que iremos después de la pausa comercial. Decir cómo atraer esos capitales. Ya Rubén Darío nos hablaba de los riesgos que Honduras tiene, como el riesgo sociopolítico, ese clima de incertidumbre en el que permanentemente estamos, el riesgo climático, cómo debemos enfrentarlo. Lo bueno es que ya sabemos cómo, Jacqueline. Si aquí hay estudios de cómo enfrentar la vulnerabilidad, el calentamiento global y los efectos en nuestro país, si tenemos estudios. Renato, y solamente tal vez para poner la próxima gráfica, para concordar un poquito con lo que decía José Carlos, no esta, sino que tal vez la próxima. Entonces, la siguiente. La siguiente, ok. Entonces era también los límites de la y esto es lo que había dicho el COEP las limitantes a la inversión, que prácticamente es un poquito lo que dice, ¿verdad, José Carlos? Que nosotros lo estamos viendo, pero trabajamos muy de cerca con el COEP, y que estos son, ¿verdad?, la seguridad jurídica, el capital humano, los costos, la imagen país, infraestructura y la ocupación ilegal de tierras, porque ya lo están viendo desde la égida de los empresarios, ¿verdad? Entonces, eso estamos muy en concordancia con Rubén Darío. Bueno, voy a repetir esto porque esto es importante. El programa tiene incidencia, el programa es visto en las esferas públicas, es visto por todos los hondureños. Estas son las grandes limitantes para atraer inversión, para generar empleo. Esto es lo que nos está perjudicando. La seguridad jurídica, ciudadana y Estado de Derecho. Fíjate que ayer yo entré con un comentario aquí que desde hace cuánto venimos hablando de Estado de Derecho. Yo tengo décadas de escuchar hablar y de hablar sobre Estado de Derecho. Y seguimos ahora hablando de Estado de Derecho. Ya cansa de escuchar hablar de Estado de Derecho, pero es que no lo logramos, no lo conseguimos. Así es. Capital humano. Ya decía Rubén Darío Sorto, recurso humano tiene Honduras, tiene un bono demográfico bárbaro, que se nos vence en el 2030, pero que no lo hemos aprovechado. Pero capital humano formado con educación, eso hace falta al país. Altos costos administrativos, la imagen del país deteriorada, la infraestructura que nos hace falta, y por esa misma vulnerabilidad del país, dañada frecuentemente. A mí me da pesar. Dicen que las pérdidas este año en el Valle de Sula son 800 millones de lempiras. ¿Cómo te puedes dar el lujo en un país como el nuestro perder anualmente 800 millones de lempiras? Tratar de recuperarlos al siguiente año. Y en años anteriores las pérdidas han sido mayores. Un país que no es rico, que se dé el lujo de perder en la zona donde se genera el 70% del Producto Interno Bruto del país, 800, 1.500 millones de lempiras casi todos los años. Pareciera que somos un país rico. Eso le sucede a Estados Unidos, que solo un estado puede perder 5.000 millones de dólares por un huracán, pero se recuperan pronto. A nosotros nos cuesta. Y la ocupación
ilegal de tierras. El otro tema, no sé, Francisco Funes, tú dijiste hace 15 días aquí que te ibas a reunir con todos los sectores porque te lo ha ordenado la presidenta, pero no hemos sabido de esa reunión para resolver ese problema de la ocupación de tierras. Los mismos campesinos quieren reunirse, no quieren seguir en esta incertidumbre. Es que aparentemente dicen una cosa en público, pero después parece que hace falta gerencia para cumplir con lo que se promete. Estos son los factores que impiden que venga la inversión como lo desearíamos para generar el empleo suficiente y generarle riqueza al país que la necesitamos. Volvemos después de la pausa. Miren, tenemos elementos muy buenos para reflexionar sobre el clima de inversión y las condiciones propicias para atraer inversión, no solo nacional, sino que también extranjera, que bien lo decía Jacqueline Foglia. La inversión extranjera nos deja tecnología, nos deja, ¿qué otras cosas decía Jacqueline? Recursos, es decir, moneda dura, es decir, porque usualmente vendemos y transamos en dólares, ¿verdad? Entonces las reservas suben y después nos deja el empleo, que es lo más importante. Es lo más importante, tenemos que enfocarnos en generar empleo nuevo para el país. A Rubén le gusta hacer estos contrastes. ¿A dónde está llegando los capitales extranjeros en este momento? Porque luego cuando dice, miren, en tal país de América Latina están llegando estos capitales, ¿por qué no llegan aquí? Y es ahí donde él aprovecha para remarcar en estos factores que ya decía Jacqueline y que él mismo comentaba son limitantes para la inversión. Y es ahí donde tenemos que trabajar todos, el gobierno y todos los sectores, vencer esos obstáculos en función de atraer ese capital, que se ha reducido por todos estos factores externos en este momento. Claro que sí, pero sobra el dinero en este momento de muchos empresarios que lo quieren invertir. Pero debemos propiciar nosotros y garantizarles que si vienen a invertirlo a Honduras, van a tener rentabilidad, que no van a tener que estar luchando o peleando con el gobierno porque se cambiaron las reglas. Sobre eso vamos a profundizar en los próximos minutos. Antes tenemos a don Gustavo Duarte, que es el vocero de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, porque viene el tema de la Conferencia General número 192 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y para comenzar, ¿qué es la Conferencia General, don Gustavo Duarte? Bien, antes que nada quiero agradecerle, licenciado Álvarez, por la oportunidad que nos dan de representar a la Iglesia y hacer esta invitación para el pueblo hondureño. En respuesta a su interrogante, una conferencia es una reunión mundial en la que se comparten mensajes acerca de Jesucristo, ¿verdad?, que nos van a dar esperanza para poder hacer algunas cosas, ¿verdad?, más y poder ser mejores personas, mejores individuos y acercarnos un poquito más al Señor. ¿Quiénes participan en esta conferencia? En esta conferencia participan los líderes generales de la Iglesia y ellos nos dan sus mensajes, ¿verdad?, en los que se fortalece la familia y nos acercan al Señor. Y bueno, aparte de esto, profundíceme en el tipo de mensajes que nos podemos encontrar en esta conferencia general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bueno, cuando hablaba acerca de los mensajes que pueden ayudar a fortalecer la familia, estamos hablando de cosas que nos pueden inspirar, ¿verdad?, especialmente en momentos como los que estamos viviendo. Estamos recuperándonos apenas de una pandemia, estamos viviendo inundaciones y cosas como estas. Y como seres humanos nos preguntamos, ¿verdad?, si realmente Dios conoce estas cosas, conoce lo que estamos viviendo. Y entonces la conferencia, dentro de sus mensajes, tendrá algo como eso. Sí, y aquí puede participar todo mundo, ¿verdad? Juventud, adultez mayor, aquí no hay limitantes de edades. Definitivamente no, ¿verdad? Están invitados todos, niños, jóvenes, adultos,
de cualquier edad. Y muchos vamos a tener la oportunidad de encontrar algunas respuestas, ¿verdad? Preguntas como ¿quiénes somos ante los ojos del Señor? ¿Y cuál es el propósito, ¿verdad?, de nuestra vida? Así es que usted es una persona que conoce mucho la problemática de nuestro país, la problemática de nuestra juventud, y puede saber con exactitud que sí se necesitan este tipo de cosas. ¿Cuándo se va a realizar esta conferencia general número 192, don Gustavo? La conferencia se va a realizar a partir de mañana, sábado, 1 de octubre. Tendremos 2 transmisiones el día de mañana, una a las 10 de la mañana y otra a las 2 de la tarde. Y pueden ser vistas por YouTube bajo el enunciado de Conferencia General, y pueden ser vistas también a través del Internet mediante el sitio de www.laiglesiadejesucristo.org. Y quizás lo más importante es que el domingo tendremos 2 transmisiones también a la misma hora, 10 de la mañana y 2 de la tarde, y se harán por TSI y HRN. Así el domingo, ya le iba a preguntar yo, y esta vez no va a ser por televisión abierta, le iba a preguntar. Pero sí, ya usted me dice que el domingo serán estas transmisiones por TSI. El domingo a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde tendremos la facilidad de poder verla por televisión abierta. Bueno, le agradezco, don Gustavo Duarte, toda esta información. No sé si se quedó algún elemento que usted quiera destacarlo antes de terminar. Básicamente, licenciado, el hecho de que nuestro país necesita ese fortalecimiento espiritual. A mí me parece que con todo lo que estamos viviendo, los mensajes de la conferencia van a ser precisamente ese bálsamo, ¿verdad?, que necesitamos para que nuestro corazón se cure y podamos tener más fe y más confianza en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias a don Gustavo Duarte, que es el vocero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Retomando el tema, veo un tuit de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras. El ministro consejero Perrin se reunió ayer con Próspera para conversar sobre el clima de inversión en Honduras, las garantías legales que permiten a los empresarios crear empleos y cómo el desarrollo sostenible puede crear oportunidades económicas para todos los hondureños. Me hubiese gustado saber cuál fue la respuesta de Próspera sobre esa pregunta de los estadounidenses. Es decir, qué clima de inversión hay en Honduras y qué garantías legales se respetan para permitir a los empresarios crear empleos y desarrollo sostenible. ¿Cómo están los de Próspera? Bueno, en este ¿Andan momento, malhumorados o están bien? Últimamente no he hablado con los personeros de Próspera. Hace algunos meses, ¿verdad?, estuvimos aquí, discutimos, ¿verdad?, con algunos representantes y hablamos sobre qué pasos se estaban tomando en el caso de las diferentes sedes que se habían establecido en nuestro país en los años pasados, que eran 3 casos distintos y que los 3 estaban decidiendo por tal vez diferentes rutas. En el caso de Próspera, creo que van a seguir una ruta distinta a la que es Agroalfa en el sur y la que es la otra que está localizada en, creo que San Pedro Sula, ¿verdad? Entonces, cada uno va a tomar una decisión distinta legal ante los cambios que se están dando en las leyes de Honduras. Y yo les explicaba en aquel momento que todos los países, todas las administraciones de gobierno tienen la potestad de hacer cambios en sus leyes. Eso es una cosa normal, se llama modernización del Estado. La cosa es que se debe tratar de evitar o mitigar los cambios que pueden afectar negativamente a inversiones, y eso siempre ha sido nuestro punto. Y si hay un diferendo entre el Estado y un grupo de inversionistas, que se tiene que tratar de resolver mediante los mecanismos de diálogo, conciliación, mediación y arbitraje antes de llegar a los tribunales. Y eso es, justo estamos en eso ahorita. Ayer en San Pedro Sula y hoy con la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y hoy en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa tenemos unas charlas sobre la importancia del arbitraje de inversiones en el mundo, porque también Honduras tenemos estos mecanismos en nuestra legislación, existen en la ley que creó el CNI, existen
en varias leyes estos mecanismos para la resolución de los problemas y que no entren a las cortes y causen una mora judicial alta. Entonces estamos tratando, y eso fue lo que yo hablé hace varios meses con la gente próspera y hablé con algunas personas de nuestro gobierno, que por favor trataran de utilizar estos mecanismos de arbitraje y no entráramos a una demanda al Estado. ¿Y esto de Energía Honduras? ¿Energía Honduras cree que...? También con los de Energía Honduras no me comuniqué, tenía relación con ellos anteriormente, ¿verdad? Cuando estaba yo en otra empresa, pero sí, me gustaría que ahí existen en las leyes, traten de meter, tenemos cámaras arbitrales, centros de arbitraje en la Cámara de Comercio de Cortés y en la Cámara de Comercio de Tegucigalpa. Tenemos los mecanismos, tenemos árbitros entrenados en nuestro país y también tenemos muy buena relación con árbitros internacionales, centroamericanos y chilenos que nos pueden ayudar, y de República Dominicana, que nos pueden ayudar a solventar estos problemas, porque siempre hay problemas de inversiones y el Estado, claro, siempre, y entre inversionistas, pero tratemos de no topar a los tribunales, sino que tratemos de resolverlos a nivel de arbitraje. Estas relaciones últimamente entre estos capitales y el Estado, y no estoy hablando solo de este año, se vuelven traumáticas, Jacqueline, sí, vuelven traumáticas. No, y es que afectan mucho porque afectan a los empleados y los empleados no pueden hacer nada. Y la imagen del país que tú decías, sí, la imagen del país que tú decías. Ya luego estas cosas se revisan por los capitales extranjeros y dicen, no, ahí tendríamos muchos problemas de invertir el capital. Estos son los asuntos que tenemos que arreglar. Hay un hondureño migrante que me escribe con frecuencia y veo que sus escritos son muy profundos. Fred Fortín me dice que en los años 70, después de haber hecho su práctica en Monsanto, regresó a Honduras con muchos sueños, que trabajó para el Grupo del Ahorro Hondureño, Tenis Mi Vivero de Plantas en el Boulevard Morazán. Le hice toda la decoración verde a Merriam del Parque y la Alcaldía para la llegada del Rey. Cultivaba promedio de 100,000 repollos mensuales en Valle de Ángeles. Hoy son fresas que dirige mi hermano, rosas, papas y cítricos, tiempos de pobre y la gente no le importaba lo orgánico y calidad. Al mismo tiempo, trabajé con Adolfo Midense en El Cruce, en Gorde, trasplante de embriones en Tumbador, Trujillo, una hacienda que no tenía nada que desearle a una de Estados Unidos. Hoy, lamentablemente, sembrada de palma africana por los Facusé. Entré a Carnilandia en Choluteca como interventor del Banco del Ahorro y posteriormente les mejoré su planta, volumen de matanza y les monté un engorde de ganado de 2,000 novillos. Fui funcionario del Banco de América, agricultor del cultivo de arroz, maíz y criador de cerdo, ganado, pollos de engorde y huevo. Manejé beneficio de café y cardamomo, trabajé para la universidad privada y diseñé junto a otros 4 el currículum de la carrera de agricultura y más. Durante casi 30 años exporté pescado fresco y langosta. Miren qué historial de hondureño. Pues hoy me está escribiendo y dice que ese es el principal problema de Honduras, la inversión en fabricar el capital humano, que comienza desde una cosa tan sencilla de lograr hacer mella en el hábito de lavarse las manos con jabón y no secárselas en el pantalón. No solo somos ricos en agua, somos ricos también en buenos suelos, sí, con un pero plagas, dice. Eso nos cierra puertas en el mercado internacional y la verdad que no se está haciendo ni hay planes de hacer algo por ello. Miren tanto capital humano que tenemos en el exterior que se ha ido porque aquí no ha encontrado las oportunidades. Capital humano que el país requiere con urgencia como factor para atraer capitales. Vamos con Rubén Darío Sorto inmediatamente después de estos consejos comerciales porque tienen nuevos elementos de reflexión para la hondureñidad. Me parecen interesantes estas declaraciones de Alberto Chedrani, un sanpedrano 1000 por 1000, y así al puro estilo de cómo habla Chedrani.
No perdamos más el tiempo. Hagamos ya esas 3 represas. ¿Y a qué se refiere Chedrani? Al Jicatuyo, a los Llanitos y al el Tablón. Así de simple. Y de ahí no nos olvidamos de Morolí, que es el otro lado del país. Sí, porque la necesitan también, ¿verdad? Sí, Choluteca y todos Sí. esos pueblos la necesitan. El emir de Kuwait dio en el lejano 1993 los estudios para salvar el Valle del Sula. Entonces lo entrevista la prensa y lo titulan: no perdamos más el tiempo, hagamos ya esas 3 represas. El diputado Alberto Chedrani pide desempolvar los archivos y proceder a construir las represas El Tablón, Jicatuyo y Los Llanitos. Eso está incidiendo, ese riesgo climático en el Valle de Sula está incidiendo también en la atracción de capitales. Don Rubén Darío Sorto, ¿todo mundo anda lo mismo que nosotros o hay países que sí está llegando el capital privado directo, capital extranjero directo? Pues buena la pregunta y quisiera comenzar por el tema de marca país. Mire, durante los últimos meses, pues la nueva administración se ha estado acomodando y ha estado implementando su nuevo plan de gobierno. Pero yo quisiera traer a la reflexión a la nueva administración, a la presidenta Castro, a todos sus oficiales de gobierno. No vamos a traer inversión a Honduras si continuamos con el mismo discurso de narcodictadura, narcodictadura, narcodictadura. Los países que hablan de su pasado no son los que atraen la inversión, sino los que hablan de su futuro y que hablan en positivo. Yo quisiera escuchar mensajes más positivos de todos los oficiales de gobierno y decir: vamos a construir a una Honduras que se va a convertir en el granero de Centroamérica. Vamos a construir nuevas represas, tal y como está mencionando y como bien señala el señor Chedrani. Vamos a construir un nuevo sistema educativo. Construir, construir, construir. Ese es el mensaje que atrae a un inversionista, el lenguaje positivo, y que todos los hondureños nos contagiemos de un lenguaje positivo, porque esta nueva administración traiga una nueva mentalidad, una mentalidad que, bien lo dicen, vamos a refundar Honduras, está bien, perfecto. Pero si continuamos con ese discurso que ya no nos sirve en absoluto para viendo el pasado, sino viendo al futuro, ¿qué vamos a hacer? No hablar de los riesgos, sino hablar de nuestras virtudes. En función de eso, quisiera, si la producción me ayuda, a poner la filmina donde comparamos a Centroamérica, cuál es el comportamiento que han tenido nuestros vecinos. Dicen que las comparaciones son malas. No, este es un benchmark con un comparativo de cuál ha sido el comportamiento durante los últimos 10 años de la atracción de inversión desde Guatemala hasta Panamá. Vea, habemos países que fuimos severamente golpeados por la pandemia y hemos visto de crecimientos sustanciales en la atracción de los flujos de inversión. Ahí está El Salvador, está Nicaragua y estamos nosotros, está Honduras. Estos 3 países, increíblemente lo que hemos atraído a inversión durante, por ejemplo, el año 2020, que es el año más dramático, rondan entre 200, 300, 400 millones de dólares. Si usted toma una cifra, le voy a dar una cifra, para generar un empleo, normalmente se necesitan $50,000 en el tipo de industria que nosotros tenemos. Significa que si usted quiere quiere generar 100,000 empleos, usted necesita $5,000 millones. No podemos, y esa cifra es dura, es un dato duro, comprobado. Vea
y compare el comportamiento de los flujos de inversión extranjera en Costa Rica y en Guatemala. Costa Rica sustancialmente mayor la inversión extranjera, ha rondado, a pesar de haber sufrido una caída en el 2020, pero recibieron más de 2.000 millones de dólares en inversión extranjera. Y se espera que para este año tengan un rebote de más de 3.300 millones de dólares, cifra que es 3 veces la cifra que Honduras ha alcanzado en su máximo histórico. Y si vemos el caso de Guatemala, de manera constante se han mantenido en el orden de los 1.000 millones de dólares y están recibiendo inversión sustancial en infraestructura, inversión sustancial en generación de energía, de fuentes renovables. El caso que es un tanto diferente en Centroamérica es Panamá. Los flujos fueron negativos durante el año 2020, salieron más de 2.200 millones de dólares porque la economía de Panamá depende del sistema financiero, que es el que en realidad atrae mucha inversión en Panamá, además de la inversión en bienes raíces. Pero llamo la atención a las cifras de Honduras. Y aquí es donde debemos de dedicarle un poco más de análisis. ¿Por qué hemos sido incapaces de superar la cifra del máximo histórico? Lo más que hemos recibido en un año rondó por ahí por los 1.400 millones de dólares. Y hoy estamos hablando de la mitad. Jacqueline hablaba de que se espera de manera optimista llegar tal vez a 700 millones de dólares. Que eso es insuficiente para crecimiento económico, es insuficiente para generar empleo, es insuficiente para detonar la prosperidad y el bienestar de la población. La inversión es un detonante y un catalizador del bienestar de la población. Queremos que nuestra población se eduque, traigamos inversión extranjera. Y le voy a decir un adicional a atraer inversión extranjera: genera marca país. Cuando una empresa extranjera viene a un país, inmediatamente la comunidad de inversión, la comunidad internacional voltea a ver los ojos a ese país que recibe esa inversión. Por ejemplo, cuando Costa Rica recibió la inversión de Intel, inmediatamente toda la comunidad lo recibió como buenas noticias y la expectativa y la pregunta fue: ¿qué tiene Costa Rica que venció a Brasil, venció a México, venció a Irlanda en la competencia por atraer a Intel? Le genera marca país. Entonces, hay un círculo virtuoso de atraer esas fuentes de inversión extranjera. Si me pasan la siguiente filmina, por favor, que es importante que veamos las tendencias mundiales en dónde estamos concentrando, en dónde se están concentrando las inversiones globales. Este es un informe de una firma especializada en atracción de inversión. Y a pesar de que está en inglés, lo que nos señala es que 610 billones de dólares en proyectos nuevos alrededor del mundo, en los llamados Greenfield Projects, en los proyectos de inversión nueva. ¿Dónde están concentrándose esas inversiones? Se están concentrando en proyectos de generación de energía renovable. Ahí deberíamos de enfocar nuestros esfuerzos. Por ejemplo, generación de energía eólica, hídrica, solar, pero bajo condiciones de costo competitivo. Imagínense que de estos 610 billones de dólares, en el mundo hay más de 100 billones que se van a colocar este año
en proyectos de inversión de generación de energía renovable. Todo lo que es tecnologías de la información está atrayendo 100 billones de dólares adicionales. Adicionalmente, hemos mencionado la agricultura. Sí, hay una lucha en el mundo por producir más alimentos y ahí Honduras tiene una ventaja competitiva y comparativa. ¿Por qué? Porque tenemos los suelos, tenemos el clima, podemos producir prácticamente todo el año y tenemos el agua. Las condiciones hay, pero ¿qué tenemos que hacer para atraer inversión en agricultura? Teniendo, por cierto, la mejor escuela de agricultura, la mejor universidad de agricultura de América Latina, la tenemos en Honduras. Aquí se educan generaciones de latinoamericanos que van a ser ministros de agricultura, que van a ser presidentes de empresas en el sector agroalimentario. O sea, tenemos cosas positivas. Regreso al punto de partida con el que arranqué mi participación ahorita. Tenemos que cambiar nuestro discurso y dejar de estar hablando del pasado y hablar en futuro y de lo que vamos a hacer para atraer esta inversión. Ese lenguaje positivo atrae inversión. Yo llamo a la reflexión a todos los oficiales de gobierno, al sector privado, a que dejemos el lenguaje pesimista, a que dejemos el lenguaje, eliminemos la frase narcodictadura. Eso no atrae inversión para nada a Honduras. Tenemos que hablar de las cosas buenas que ofrecemos como país. Mira, y ya, le digo, mira, lo trato de voz a Rubén Darío porque tengo mucha confianza con él. Aprecié mucho a su madre a mí, fue mi maestra de español en segundo de bachillerato en el Central Cáceres. Muchas gracias. Muchas gracias. Con este asunto que mencionaba Rubén Darío Sorto, lo de la narcodictadura. Bueno, allá se está juzgando al expresidente Hernández en Estados Unidos. Y es posible que al menos una cadena perpetua le caiga. Es probable. Es lo que a mí se me informa. Es lo que a mí se me informa. Pero no deja de tener razón Rubén Darío Sorto. Si cualquier intervención del sector público actual cae siempre en la narcodictadura, ya el otro año se va a interpretar como una justificación por no haber hecho o estar haciendo lo que se prometió. Y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, Renato. Lo que tenemos que hacer es, y usted ha mencionado el tema de Estado de Derecho, al igual que usted, durante muchísimo tiempo, yo he sido invitado a su programa y he hablado acerca del Estado de Derecho. ¿Sabe qué? ¿Cuál debe de ser el lenguaje? Hablar en positivo. Estamos reconstruyendo el Estado de Derecho. Estamos mejorando las condiciones de Honduras. Eso es lo que estamos demandando, así es. Eso es lo que estamos demandando. Eso es lo que estamos demandando. Porque estar todo el tiempo hablando que el país necesita Estado de Derecho y que lo venimos repitiendo las últimas 4 décadas y no reconstruimos en nada el Estado de Derecho, cansa. Ya a esta altura ya deberíamos tener un Estado de Derecho diferente, instituciones más serias, fuertes, al servicio del bien común, no del cacique de turno. Bueno, miren que quiero intervenir. Mejorar el Estado de Derecho inmediatamente tiene un efecto en la atracción de inversión, inmediatamente. Yo le voy a preguntar a Jacqueline Foglia y a José Carlos Carías. Sinceramente, ¿qué tanto le cuesta al Consejo Nacional de Inversiones meter la imagen Honduras en el inversionista extranjero? Me la responde después. Sí. ¿Qué tanto hacen ustedes en función de calar y de sensibilizar a la gente para que invierta en Honduras? Y además está en la línea telefónica el abogado Germán Leicelar, hijo, pero el hijo, que quiere intervenir en esta temática. Esto será después de la pausa comercial.
Siempre es interesante escuchar la opinión del abogado Germán Leicelar, hijo, como lo era y como lo es la opinión de Germán Leicelar Vidaurreta, su padre. Pero hoy vamos con el hijo, que es el que quiere aportar algunos pensamientos en este debate de frente a frente. Abogado, bienvenido, buenos días. Bien, muy buenos días, gracias Renato. Un saludo a los panelistas, a Jackie, a quien tengo el gusto de conocer, a los otros dos personajes no los conozco, pero primero felicitar un programa que tiene todos los elementos que se necesita para que se instale un diálogo importante sobre algo tan fundamental como lo es el trabajo. Yo comentaba lo siguiente y quisiera ser muy breve. Todos los actores de la actividad laboral y económica en general del país requieren de una mejor formación y cambiar sus paradigmas de funcionamiento, porque el sector oficial de la economía se ve afectado por muchos procesos de mala administración. Señalar algo. Tú decías, Renato, que el país es pobre. Quiero estar en contra de tu opinión y creo que vamos a estar a favor cuando te diga por qué. Honduras es un país riquísimo que tiene todas las condiciones para tener un destino mejor que el que tenemos, pero creo que somos presos de muchos defectos de mala administración en muchas áreas, no solo en la que estamos hablando, sino que en todas las áreas en general, lo cual termina afectando la economía. Pongo un pequeño ejemplo. Siendo muy amplios, el salario mínimo lo recibe posiblemente un 30% de la población que está económicamente activa en el sector oficial de la economía. Cuando se aumenta el salario mínimo, el 100% de esa población se ve afectada por el efecto de los precios de canasta básica y todo lo que tiene por el aumento del salario mínimo. Ojo, no digo de ninguna manera que no haya que regular el salario mínimo ni aumentarlo regularmente, pero la forma en que se está haciendo, el paradigma, los mecanismos bajo los cuales esto se prevé, generan ese tipo de efectos que en lugar de ser positivos se vuelven negativos. Por otro lado, como decía, tenemos un grave problema de administración en el país en todos los sentidos, ya sea recursos económicos, ya sea recursos naturales, ya hablamos del tema del agua, todo eso incide negativamente en que todas las posibilidades que tiene el país para crecer no se desarrollen de la mejor manera. Y quiero terminar con este punto. Lo decían ya los panelistas. El tema conciliatorio. Honduras necesita urgentemente romper esa división social generalizada que hay y manejar mecanismos de conciliación generalizado en todas las áreas. Y me sumo a lo que decía Jackie. La conciliación, los centros de arbitraje, eso debe proliferar de manera muy grande. Como abogado laboralista te lo digo, sin temor a equivocarme y sin haber hecho un estudio, te puedo asegurar que en los tribunales de la República se mueven fácilmente 3.000 millones de lempiras en puros juicios que no benefician más que los abogados que llevan el pleito y el empleado que ganó. Pero la empresa se ve afectada porque todos esos recursos que podrían ser reinvertidos en crecimiento de las empresas se terminan diluyendo en ese tipo de cosas. Buen punto. Y lo último, pues coincidir con lo que se decía. Es importante generar conexiones de país, marca de país. Siguiente tema, transparencia y estabilidad en todas las mecánicas de contratación de impuestos. Garantías de institucionalidad para que la inversión extranjera se venga al país. Y por último, estímulos de toda naturaleza y sobre todo trabajar en cambiar esa percepción negativa del país porque vendemos una muy mala imagen del país y eso aleja la inversión. Y un último detalle que me gustaría lo profundicen es que Honduras puede crecer económicamente si todos los productos que vendemos les agregásemos eso que se llama, valga la valor agregado. Valor agregado. Gracias. Sí. Y gracias por la participación. Y no, y solo decirle que coincido con usted, Honduras es un país rico, lo que quise decir es que en las condiciones de pobreza en que estamos, estar perdiendo ahora casi todos los años 800, 1.000 millones de lempiras por efecto de las lluvias en el Valle de Sula o en otras regiones del país,
no me cuadra. Un país que en estos momentos se debate en condiciones de pobreza, como el nuestro, no puede darse el lujo de estar perdiendo anualmente esas cantidades de lempiras, esos miles de millones de lempiras. Es lo que quise decir, pero que somos un país rico, somos un país rico. Gracias, mi amigo. Es correcto, Renato, y solo cierro con esta frase. Definitivamente estamos totalmente de acuerdo en lo último que dijiste. Somos tan ricos que nos damos el lujo de botar dinero de esa manera y no debemos seguirlo haciendo. Así es. Gracias por la participación. Buen día. Buen día, abogado Germán Leicelar. Yo le hice una pregunta a Jacqueline Foglia y a José Carlos Carías sobre qué hace el Consejo Nacional de Inversiones que ella preside en función de estimular al inversionista a venir a sembrar sus capitales a Honduras, a reproducir sus capitales en Honduras. ¿Cuánto cuesta meterle en la cabeza a un inversionista extranjero que vale la pena invertir en el país? Ella mejor que nadie lo sabe. Así que la respuesta la tendré inmediatamente junto a la de José Carlos Carías después de la pausa comercial. Voy a formular la pregunta que hice, aunque sé que se pudieron haber sumado más televidentes, ¿verdad? Pero quería ahorrar tiempo. ¿Qué tanto pesa vender a Honduras desde la experiencia suya, Jacqueline Foglia, en el Consejo Nacional de Inversiones, al igual que la experiencia de José Carlos Carías? Ok, lo voy a mencionar tal vez desde la égida del Consejo Nacional de Inversiones, Sí. como que somos un equipo técnico, ¿verdad? Que damos ciertos servicios hacia los inversionistas. Primordialmente, pues viene toda la parte de marca país, toda la parte de la venta, de cuando uno mira que nuestra presidente se mira con un grupo de inversionistas, le da la mano, la foto. Ese es como muchas veces el primer contacto que se hace a nivel cuando viaja el Ejecutivo usualmente, o incluso el presidente del Congreso viaja a reunirse. Ese es el primer punto de atracción. Pero después el seguimiento que se le da, y es donde de veras ocurre la venta para que venga una inversión, que se concrete la inversión. Y ahí es donde entramos grupos técnicos como el Consejo Nacional de Inversiones, que nosotros ya nos sentamos con usualmente los asesores legales del grupo de inversionistas y nos sentamos a ver desde el modelo financiero, y ellos hacen miles de preguntas que se llama la debida diligencia. Y eso es lo que trabaja el CNI, ayudarle a dar esa información relevante al inversionista. Yo no soy de las que voy a salir a dar una presentación, porque uno puede dar unas presentaciones, pero eso muchas veces ya le toca a nivel de los ministerios, ¿verdad? Y ya no, los grupos técnicos, que somos los mandos intermedios de los gobiernos, eso es lo que hacemos. Entonces, lo que hace falta muchas veces para convencer a un inversionista es darle la información relevante. Este año hemos estado en una lucha muy fuerte porque hay un grupo mexicano que quiere venir a invertir y estamos compitiendo entre Guatemala, El Salvador y Honduras. Y quien lo atienda mejor, así dijeron, quien lo atienda mejor, y entonces vienen después de la semana morazánica, y entonces tenemos que sentarnos ya a darles toda la información y todos los servicios para convencerlos que Honduras es el mejor lugar. Y atenderlo mejor, ¿qué significa en lenguaje empresarial? Atenderlo mejor es desde nosotros les hacemos una agenda, ¿verdad? Desde recogerlo muchas veces en el aeropuerto, hacer las citas. Muchos quieren ver Puerto Cortés, ¿verdad? Porque muchos quieren ver el Canal Seco, entonces Claro. ver que vean la logística, luego qué servicios hay. Que piden reunirse muchas veces con la Secretaría de Desarrollo Económico si quieren aplicar a un régimen especial, con la gente que les explique los aranceles, etcétera. Luego quieren hablar con gente de SAR, ¿verdad? ¿Cómo son los impuestos? Quieren hablar con el alcalde del lugar donde van a... Pero generalmente ellos ya vienen bien informados de las fortalezas y debilidades del país, porque ¿no? nosotros hemos estado vía digital alimentándoles esa información. Antes de que ellos se muevan, ellos tienen todo un panorama y un modelo financiero. Tú los puedes alimentar, pero claro, ellos igual indagan por otros lados, contrastan Así es. para ver si se encuentran que la parte oficial les dio toda la información del país o no. Porque
Tú no les vas a decir de las debilidades de Honduras, ¿no? No, yo les tengo que decir. Eso es. Les eso dices, sí, claro, inseguridad jurídica. Eso sí, tengo que decirles cómo están los términos. Y sí, y por eso es que necesito ver el modelo financiero, a ver si los supuestos económicos con los que basaron su modelo financiero son reales. El impuestos, es decir, cuánto es la tasa de cambio, todo eso pero tenemos que decirle también que en ciertos lugares hay inseguridad jurídica en la tierra. En ciertos lugares no existen buenas carreteras, en ciertos lugares no está bueno el internet. No, eso es porque uno no puede mentir. Uno Sí. tiene que darle la información, eso es lo más importante. Y luego esa información, y ahí es donde viene tal vez, eso es lo que hacemos el día a día, ¿verdad? Sí. El acompañamiento de las inversiones. Pero ahorita ya viniendo a enfoque es en la información y está calientito, el índice de competitividad regional que acabamos de hacer con la Universidad Autónoma de Honduras, ¿verdad? Con el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, con el proyecto de USAID, Transformando Sistemas de Mercado, y con el COEP, y con la Cámara de Comercio e Industria del Sur. Hicimos el estudio que se hace, que el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial hacen para hacer el comparativo de Honduras contra todos los países. Si podemos poner la gráfica, sí. Lo hicimos nosotros, el índice de competitividad regional. Este es un instrumento y le voy a permitir a José Carlos a que nos diga exactamente en qué consiste. Ok, bueno, el índice de competitividad regional, tal como lo menciona la licenciada Jacqueline, ¿verdad? Generalmente se hace a nivel del país. A nivel global, vienen estas instituciones y hacen un comparativo de cómo se comparan competitivamente los países. Entonces, ya se había hecho en el 2019 en el primer esfuerzo de medir este índice a nivel regional en el Golfo de Fonseca. Por eso nace el interés de parte del CNI para medir este indicador en otras regiones del país. Entonces se agregó la región del centro, la región del Valle de Sula y la región del litoral atlántico. ¿Qué es el índice de competitividad regional o el ICR? Es una herramienta estadística que permite identificar, ¿verdad?, los elementos comparativos de competitividad a nivel tanto regional como municipal. En términos generales, este índice nos ayuda a tener un panorama de todas las regiones, con qué recursos cuenta, cómo están utilizando estos recursos. Y entonces, dependiendo de eso, se le pondera, ¿verdad?, ya un total, un índice. También a nosotros como Consejo Nacional de Inversiones nos ayuda porque esto le va a proveer información muy importante a los inversionistas para ellos ya tomar decisiones de inversión. Si me voy a ir a tal región, ¿por qué esta región o sea, ¿qué tiene de bueno esta región? ¿En qué aspectos puede mejorar? Entonces, todo este tipo de información es lo que este índice nos brinda, ¿verdad? Luego voy a abundar un poco más sobre el índice. Otras actividades recientes que hemos tenido como el Consejo es la participación de la Expo Energía del 2022. Esta se está llevando ahorita a cabo en la ciudad de San Pedro Sula. Este evento busca promover un marco adecuado para estimular el desarrollo de proyectos dentro del sector de energía. Entonces esto aglomera varios actores donde se intercambia información, mesas de trabajo para potenciar, ¿verdad?, el sector de energía. Y también busca posicionar a Honduras como un país pionero en el desarrollo de energía renovable. Y finalmente, nosotros le damos seguimiento a los proyectos habilitantes, es decir, las inversiones habilitantes, que estas inversiones generalmente son del sector público, pero crean las condiciones necesarias para promover las inversiones privadas. Entonces, ahora, ya hablando un poco más, ¿verdad?, del índice, acá podemos ver el mapa de Honduras, las 4 regiones de estudio, como le mencioné, ¿verdad?, la región Valle de Sula, la región centro, la región del litoral atlántico y la región del Golfo de Fonseca. Cada una de estas regiones está compuesta por regiones que están dentro del Plan de Nación y Visión de País, como se puede observar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que miden? Principalmente estas miden 5 aspectos principales, las cuales tienen una ponderación de 20% cada uno, lo que incluye el capital infraestructura, que es toda la parte logística del país, toda la infraestructura productiva. Luego está el capital humano y social, que comprende todas las variables sociodemográficas. Luego el capital institucional, que tiene que ver con la cobertura que tienen los 3 diferentes poderes del Estado en el territorio nacional. Luego también el capital financiero, que mide la cobertura del sistema financiero como tal, de las instituciones financieras en el país. Y finalmente el capital natural, que tiene que ver toda la parte de los recursos naturales y también las áreas protegidas de los mismos, ¿verdad? Entonces, como conclusión del estudio,
Así a nivel global, está liderado en primer lugar por la región Centro Comayagua con un valor del 62.6%, luego seguido por el Valle de Sula con un 62.4%. Casi es la misma puntuación, casi ¿verdad? la misma. Como las regiones con mejores condiciones para la inversión. Para la inversión. Entonces, Sí. y este estudio, pues lo que nosotros tratamos, porque el CNI tiene como base la atracción de inversiones con un enfoque territorial. Sí. Nosotros queremos que los inversionistas sepan que hay 18 departamentos del país, 13 regiones económicas, que nosotros tenemos cosas buenas y malas en cada región, pero tratar de dar esa información, que no todo se centre en Valle de Sula y en el Valle de Comayagua, por decir, Sí. pero que también tenemos en el Golfo de Fonseca grandes oportunidades, que en el litoral atlántico, y también vemos las debilidades. ¿Por qué el litoral atlántico sale mal? ¿Verdad? Y esto nos viene al mismo punto de Expo Energía, porque tenemos un problema grave de potencia, de energía. Si no hay energía, no hay telecomunicaciones y no hay inversiones. Sí. Eso es toral. Tenemos que resolver, y yo estuve con el viceministro de la Secretaría de Energía ayer, también en esta expo, estuve con el presidente de la CRE y un miembro también de la CRE, con Wilfredo y con Rafael Virgilio, trabajando, es decir, discutiendo qué se puede hacer. También Eduardo Facusé una y otra vez enfatizó que nos vamos a ir por las represas, Llanitos y Catuyo es el tablón. Y entonces le digo yo, sí, pero tenemos que ver que tenemos que resolver ese problema energético entre todos, sociedad, el gobierno, a nivel municipal, porque nosotros necesitamos la energía. Ese tal vez es el punto toral de la atracción de inversiones, que no solamente nosotros en el CNI trabajamos para la inversión privada, pero tenemos que estar velando por la inversión pública, esta que es de las inversiones habilitantes, que es energía, agua, carreteras y telecomunicaciones. Infraestructuras. Entonces, esa infraestructura que representa la base para las decisiones de inversión privada. Acaba de publicar un cuadro el COEP, Carlos, antes de ir a la pausa. Solo vamos a ocupar 30 segundos. Información que ya nos proporcionaba Santiago. Sí, Santiago lo hizo, ¿verdad? ¿Quién? ¿Cuál Santiago? Santiago Ruiz. Herrera. No, Santiago Herrera. Sí, No, sí, Santiago Herrera. Esto lo hizo Santiago Herrera. Sí, del grupo de Santiago, sí. Pero es que Rubén nos presentó otro cuadro, pero es bastante similar. Por favor, si me lo puedes describir, Jacqueline. Entonces, esto es la medición ya anual, ¿verdad? Que ya cuando uno lo hace anual, el último año es el 2021, y nosotros como país tenemos que compararnos en inversión, en atracción de inversión extranjera directa con nuestros pares. Nuestros pares representan los países de Centroamérica y República Dominicana. Eso se llaman los pares, porque no me puedo comparar con México o Brasil. Entonces, siempre miramos que quiénes son los países que más atraen inversión extranjera Guatemala directa. con 3.471 millones y Costa Rica. Guatemala de dólares. Sí. Y ahí pegadito Costa Rica con 3.195. Luego viene Nicaragua con 1.200 millones. Luego Honduras con 700. Y El Salvador a quien peor le va. El Salvador pues tiene un problema ahorita fiscal muy fuerte, un problema que están cambiando su sistema económico con el presidente Bukele, entonces hay más inestabilidad en el país. Y leo este texto del COEP que dice: el fortalecimiento de un Estado de Derecho sumado a la estabilidad jurídica en el país son esenciales para atraer nuevos capitales del extranjero que nos brinden más crecimiento. Honduras representa únicamente el 8% de la inversión extranjera directa de la región centroamericana, muy poco. Nos estamos quedando rezagados. El que tenga oídos que oiga, esto es lo que nos está afectando.